Es extraño que las autoridades intervengan cuando se trata de fenómenos sobrenaturales. Y es extraño porque obviamente tiende a ser un fenómeno esquivo, difícil de explicar y que puede incluso rayar en lo ridículo. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido algunos casos en los que las autoridades de diferentes países y en diferentes condiciones han intervenido al ser convocados para atender un fenómeno paranormal. Si no me lo cree, quédese conmigo. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Estamos en Zaragoza, España, la capital de la comunidad autónoma de Aragón, y estamos en la parte del centro de la ciudad, en una parte antigua. Estamos en la esquina de Juan Pablo Boret con Anselmo Gascón de Gotor. Es un edificio de los años 70. Cualquier persona que camina por aquí no se percata de que haya nada especial, hasta que uno se fija detalladamente. Por ejemplo, el nombre del pequeño café que está en el nivel de planta baja es Café El Duende. Y si uno camina un poco más hacia la calle Gascón de Gotor, verá que el acceso del edificio tiene un nombre muy peculiar: Edificio Duende. Es una situación peculiar porque este edificio, que si bien es relativamente reciente, tras de sí guarda un antiguo secreto. Un secreto de muchos años atrás y una historia tremenda. Vámonos atrás en el tiempo. Acompáñeme. Es 1934. Estamos nuevamente aquí en Zaragoza, en la misma esquina. Es la misma esquina entre Gascón de Gotor y Juan Pablo Bonet. Pero es otro edificio. Para 1934, el edificio que ve usted en la fotografía es de reciente construcción. Es un edificio residencial. Los departamentos que se alojan en los niveles de habitación son rentados a personas de cierta posición económica. En general, toda la colonia para 1934 es una colonia bastante buena. Y este edificio además tiene departamentos muy amplios, muy equipados, muy preparados. El propietario es Antonio Palazón, quien también vive ahí, en el segundo piso de la derecha. Y en total son 8 familias, por lo que significa que son departamentos amplios, luminosos, con muchas ventanas y la ubicación es privilegiada. Para 1934, Zaragoza es una ciudad moderna. Clavada a orillas del río Ebro, es un lugar muy bonito. Todavía conserva construcciones antiquísimas, el movimiento de la ciudad es relativamente bajo, toda la ciudad tiene unos 200,000 habitantes, quizá un poco menos. Todavía las personas van al río a nadar, a bañarse, el ambiente es bastante festivo en ciertas épocas del año y la Catedral de Nuestra Señora del Pilar es muy visitada. Pero aparte de esto, la ciudad tiene infraestructura moderna, hay tranvías, hay automóviles, van y vienen. Vamos, es una ciudad moderna. Una ciudad moderna que todavía duerme tranquila. Una ciudad moderna que todavía está en calma. Todavía, los vientos de la guerra no han llegado. Es 1934 y faltan 2 años para el estallido de la guerra civil, si bien el ambiente ya es en sí mismo extraño. El hecho es que la ciudad sigue durmiendo en calma, al igual que todos los vecinos del edificio ubicado en la calle Gascón de Gotor número 2, que duermen plácidamente hasta aquel día de septiembre. Sí, es el 27 de septiembre de 1934. De pronto, la gente comienza a despertar dentro del edificio al escuchar una serie de sonoras risotadas. Son carcajadas groseras. Alguien
está despepitándose de la risa. Seguramente ha caído en el pasillo de la convulsión que le provocan aquellas carcajadas enormes. Son groseras, pero al mismo tiempo parecen sacadas de una película, de algo cinematográfico, porque son estridentes, groseras, vulgares. Pero no corresponden a ninguna de las personas que habitan el inmueble, obviamente que todos son personas bastante recatadas. Por lo que los habitantes se incorporan temerosos de que se haya metido algún vagabundo. Buscan en los rellanos, en los espacios, en los pasillos. Alguno de ellos sube a la parte superior en donde está la azotea y no observa nada. Alguien más camina hacia la puerta de acceso y la revisa. Está perfectamente cerrada. Recorren por aquí y por allá, pero más nada, no hay nada. Antonio Palazón, que ha salido flemático con su bata de noche, se asoma, pero no hay nada. Dentro de casa hay un cierto nerviosismo. Su esposa, los niños, las 2 empleadas domésticas, todo el mundo ha escuchado aquello tan fuerte que no han podido evitar sentir un escalofrío. Pero después de eso, regresa la tranquilidad. Bueno, más o menos regresa la tranquilidad, porque el vecino de arriba a la derecha confesaría después que se escucharon algunas cosas raras. Luego, el del otro lado, el de la izquierda, en el cuarto, declararía posteriormente haber escuchado un golpeteo en la pared y haber escuchado afuera unos pasitos, como festivos, como de alguien que camina juguetonamente. Allá abajo, en el departamento de los Palazón, habría quien aseguraría haber escuchado una especie de chillido. No es el llanto de un niño, un chillido, una especie de gruñido ligero que provenía de alguna parte. Pero no ven nada ni escuchan nada significativo. A los pocos días de aquel encuentro con lo desconocido, una de las chicas de la limpieza, la encargada de cocina de la familia Palazón, Anita, decide retirarse. En la casa de los Palazón, que son los propietarios del inmueble, por cierto, y quienes alquilan a los demás vecinos, existen 2 empleadas. Una de ellas es Anita, que se encarga de la cocina y de la limpieza, y la otra es una chiquilla, Pascuala. Pascualina, como le conocen todos. Pascuala Alcocer es una chiquilla de unos 14, 15 años. Hay quienes dicen que podría haber tenido hasta 16. Lo que sí es un hecho es que es una niña. Ella se encarga de los niños. Es la nana. Le encanta jugar con ellos, son chiquillos, uno tendrá unos 4 o 5 años, el otro unos 7, una niñita por ahí, así es que el trabajo es hasta divertido. Pascual está encantada. Es una chica que viene de un pueblo un poco más alejado y tiene la fortuna de tener un trabajo, lo cual agradece. Cuando Anita, se va, pues bueno, las cosas se complican un poquito porque ahora también Pascualina tiene que levantarse temprano a prender el fogón, que en sí es una estufa. Este es un edificio moderno, No piense que hay cualquier cosa. Es una estufa que, si bien es de carbón, está conectada a una chimenea general y que tiene una trampilla que evita, por ejemplo, que entren cosas o que baje el humo de otro departamento. Está muy bien diseñado aquello. Solo son 8 departamentos. Y tienen, por ejemplo, un servicio de ascensor, tienen muchas cosas. Está muy bien planeado. El hecho es que ahora a la buena de Pascualita le toca prender la estufa. Así que temprano en la mañana, después de levantarse muy tempranito, va para allá y comienza por abrir la portilla, acciona aquello, se prepara cuando escucha ¡ay! Pero ya es noviembre, no pierda de vista esto. Ya estamos el 15 de noviembre de 1934. Había transcurrido un par de meses desde aquellas risotadas horribles, y si bien han escuchado alguna cosilla por ahí y otra cosita por acá, el hecho es que están tranquilos. Pero en ese instante, Pascualina, al estar jalando aquello y metiendo esto, escucha ¡ay! Nerviosa, espantada, porque no entiende qué fue aquello, viene corriendo y sale del departamento para ir a buscar a su amiga. No molesta a la patrona. Va y busca a su amiga, que seguramente también está de pie, es también empleada en otro de los departamentos. La chica, de nombre Isabel, viene y ella le dice: es que ahí se escuchó. Isabel viene y hace algo ahí y entonces se escucha ¡ay, María! Ambas chicas se quedan sorprendidas, pero gritan del susto, y entonces viene la dueña
la esposa del señor Palazón, quien se acerca y dice qué ocurre, y las chicas le dicen, lívidas del espanto, despavoridas pues con el rostro blanco, una voz salió de la estufa. La mujer se queda sorprendida y piensa, una voz de la estufa, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar con esta juventud? El hecho es que se acerca y les dice, ¿en dónde dices que soy yo una voz? Ahí, mire, hágale. La mujer toma un atizador, le hace y se escucha, ¡ay, que me duele! Es una voz que fue descrita como la voz de un maño, es decir, la voz de un aragonés, con acento aragonés. Se escucha ahí. La mujer obviamente se espanta. La dueña de la casa sale corriendo con las empleadas aquellas. Isabel se va a su departamento y se encierra, en tanto que Pascualina y la señora se quedan temblorosas ahí, paradas. Cuando llega el esposo, el señor Palazón, que ya se ha incorporado y muy educadamente se acerca a preguntar qué ocurre, la respuesta es, nos habló la estufa. Aquel hombre se ríe. Dice, ¿cómo que te habló la estufa? Pues sí. Mire, revise. Y entonces va el hombre y hace algo y de nueva cuenta se escucha, ¡ay! Este hombre retrocede y se queda muy sorprendido, porque el sonido viene de ahí. No es que alguien esté gritando por allá. Esta situación se complica enormemente, porque ese mismo día comenzarían a escuchar otro tipo de voces. El alboroto aquel que se genera después de escuchar esto en la cocina del departamento del segundo piso a la derecha genera que varios de los vecinos comiencen a salir y a preguntarse de dónde viene aquella macabra voz, aquellos sonidos, y comienzan unos y otros a hablar de lo que han estado percibiendo. Aquello escapa de una broma. Para el señor Palazón y para los demás vecinos, esto se complica enormemente, por lo que deciden presentar una denuncia. Van a la comisaría y presentan una denuncia. Los miembros de la guardia de asalto, quienes están ahí, acuden al departamento en cuestión de unos minutos, está muy cerca, para inspeccionar a ver de qué se trata, con la idea de verificar si esto es algún tipo de broma que alguien les está jugando a estas buenas personas, si hay alguien alojado por ahí en alguna parte o no. La investigación no arroja ninguna evidencia. Cuando llegan los guardias, revisan por aquí y por allá, suben a la parte del techo y ahí no hay nada, revisan los rellanos, después se dan a la tarea de entrar al departamento en donde hacen algo ahí en la estufa y de nueva cuenta vuelven a escucharse ¡ay, que me haces daño! Obviamente los guardias regresan un poco, se incorporan, uno de ellos saca el arma, porque tiene su arma de cargo. Espantado saca el arma de cargo y la voz aquella grita, no, la pistola no, ¿eh? El guardia apenado, dándose cuenta que aquella cosa lo ha visto, guarda de nuevo la pistola. Hay quienes aseguran que la pistola la llevaba en otra parte y simplemente la había sacado para guardarla correctamente, pero lo que es un hecho es que aquella cosa se da cuenta que ha sacado la pistola y le grita, no, la pistola no, ¿eh? Con aquel acento muy particular de hablar. Los guardias no encuentran nada, siendo realistas, no encuentran nada. Buscan por aquí, por allá, a ver si encuentran a alguien escondido que esté jugando la broma. Pero es difícil. El conducto que lleva los humos hacia el exterior realmente es muy estrecho. Y si bien tiene comunicación con otros departamentos, lo que explicaría, por ejemplo, que alguien que grita en el departamento de abajo pudiera oírse en el de arriba. Si alguien abre y grita ahí, podría oírse, pero resulta ser que no hay nadie gritando. La complejidad del fenómeno sobrepasa a estas autoridades que en este momento simplemente se retiran después de haber inspeccionado y no encontrar un cuerpo del delito, no sin antes llenar un parte informando de lo sucedido y de las pesquisas que habrían de suceder a esta. Sin embargo, durante algunos días no hubo mayor problema. Tal parece que la presencia de los policías en algún grado había amortiguado el efecto de aquello. Pero claro, dentro del edificio es la comidilla. No pueden hablar de otra cosa porque esto es aterrador. ¿Qué rayos es? Alguien de los que habita por ahí, o bien el dueño del café de abajo, el café Sport Bar, opinan que es un duende. De ahí que se le llame el duende de la hornilla, el duende de la estufa.
porque habita la estufa. Como sea, unos días después, cuando Pascualina tiene la intención de encender aquello, ya muy atemorizada, acompañada por su patrona, acompañada por otra persona, intenta prenderlo y de pronto grita: no lo prendas, que me quemo. Y obviamente dejan de cocinar, porque aquello estaba ahí. Los fenómenos se recrudecieron alrededor del 20 de noviembre, 20-21 de noviembre. Las cosas se volvieron todavía más incómodas porque de pronto a mitad de la madrugada esta cosa le da por ponerse a cantar y comienza a cantar. En aquella época había una canción muy de moda que era Mijaca. Había sido estrenada en 1933 y era cantada por una chiquilla con una voz muy simpática. Mire, es esta. El problema es que la voz del duende comienza a cantar esta armoniosa melodía a mitad de la madrugada a grito pelado. Así que las personas se levantan horrorizadas, los departamentos, etc. Comienza a hacerse aquello una situación todavía más terrible, por lo que vuelven a llamar a la autoridad. Pero sumado a esto también había otros momentos en los cuales alguien estornudaba en algún departamento y una voz ronca le respondía: Jesús, en relación a que había estornudado, como si estuviera presente viendo todo. Para el día 23 se asigna a una partida mayor, a una investigación más fuerte. El juez Pablo de Palos es quien se encarga de esto, acompañado de algunos peritos. Lleva, por ejemplo, un médico, lleva un psicólogo, lleva varios guardias, quienes se dan a la tarea de entrar allá. Cuando entran al departamento, la voz los recibe con un sonoro: ¡cuánta policía! ¡Cobardes!, en alusión a que eran muchos para un solo duende. Pero para sorpresa de todos, aquello no se calla. Simplemente sigue hablando y sigue diciendo cosas simpáticas. Cuando el juez Pablo de Palos comienza a investigar, lo primero que hace es entrevistar a la chica. La primera que lo vio fue Pascualina. Y el interrogatorio va en el sentido de ver si es ella la que lo está haciendo. Los médicos que la interrogan y que la investigan un poco al respecto son el doctor Rost Mateo y el doctor Jaime Penela Murt, quienes le hacen preguntas, la revisan y llegan a la conclusión de que la joven no es. ¿Y por qué llegan a la conclusión de esto? Bueno, de acuerdo con el parte oficial, la joven no era propensa a ser fantasiosa, ni mentirosa, ni a tener ilusiones. Es decir, alucinaciones, como se le conocería hoy en día. Posteriormente consideran que tampoco ha hecho fraude, porque la voz se ha escuchado mientras ella está alejada del departamento. En una de las pruebas que ha hecho el juez de Palos, Pablo de Palos, lo que ha hecho es mandar a Pascualina a otro lugar del edificio lejos. Ha hecho las cosas que hace en la estufa y de pronto se oye la voz aquella que vuelve a gritar: ¡ay! ¿Pero qué estáis haciendo?, sin que estuviera la niña. Consecuencia, la niña no es. Y entonces el nerviosismo sigue creciendo, pero para colmo de males la noticia ya se ha dado por aquí y por allá, y resulta que hay periodistas que vienen a ver qué está ocurriendo. Y comienza el Heraldo de Aragón, La Voz de Aragón, las noticias del día, el diario de no sé dónde, y luego viene el Times de Londres, que publicaría el día 27 de noviembre un artículo extensísimo acerca del caso, con toda suerte de testimonios, preguntas, notas, etc. Para rematar, Fox Movietone de Estados Unidos envía periodistas a investigar el caso. Pero esto se complica mucho más porque ahora el edificio se vació. El juez, junto con los peritos, ordenan que el edificio sea evacuado. En lo que son pitos o flautas y en lo que se sabe o no, ordenan que se evacúe. Por lo que sea. Durante los días siguientes y en medio de esta evacuación, es decir, ya todo el mundo ha salido, está por ahí la foto de los Palazón cuando están saliendo. Afortunadamente tienen una casa cerca. El resto de los inquilinos, bueno, tendrán que ir por ahí a alguna otra parte unos días en lo que se hacen las pericias. Pascualina
es enviada a casa de sus padres unos días. Por aquello de lo que puede ocurrir, es enviada a casa de los padres unos días, que allá estará bien, lejos de tanto periodista que quiere interrogarla. La chica estaba muy nerviosa. Déjeme decirle que todo el tiempo intentaba salir del departamento para ir a hacer las compras y alguien la entrevistaba, le tomaban fotos. Ella está muy apenada, muy bochornoso todo esto. Pero además hay muchísimos problemas porque es 1934, no hay televisión, no hay muchas diversiones, no hay mucho que hacer, así es que la gente comienza a llegar. Y comienza a llegar en masa para ver si pueden escuchar hablar al duende. Afuera, en la calle, se acumula gente que bloquea el paso, no hay paso. Cientos de personas permanecen ahí, a la espera de escuchar la voz del duende, pero algunos de ellos no solo se quedan con las ganas, se meten al edificio. Alguno de ellos más audaz consigue entrar por un edificio vecino y brincarse al techo, lo cual es muy peligroso. Incluso unos bromistas, unos muchachos, se visten de fantasmas con unas sábanas y hacen ahí una escenificación que termina muy mal y terminan todos multados con 50 pesetas cada quien. El hecho es que el fenómeno sigue creciendo y las pericias que se han hecho son muchas porque se ha desarmado el piso. Se ha abierto el falso plafón para ver si no hay cables, para ver si no hay algún tipo de comunicación. Se sube a la parte del techo en donde se retiran las antenas de radio que habían sido instaladas por los vecinos para ver si no era una interferencia de alguna naturaleza. Pero estando vacío el edificio, todavía se escucha aquello. Cuando el juez de Palos decide ir allá, nuevamente vuelve a escuchar las voces. Sí, muy claras, muy fuertes. Y vuelve a insistir en cosas como «ay, me duele», aquello de «sois muchos para uno», «sois cobardes» y cosas similares que hablan de una visión del lugar, de un conocimiento del lugar. El fenómeno finalmente no puede ser encontrado. El juez de Palos determina que no sabe qué es y el caso comienza a volverse más difícil, porque el gobernador declararía que este fenómeno, sea o no, ha puesto a Zaragoza a la luz del mundo, para bien o para mal, y pide que por favor se limite ya la información, que esto ya está a nivel de chisme. En una comunicación intensa que hace el gobernador de aquel entonces, pide a los medios ya contener esto, pero es muy difícil porque la gente sigue llegando, los policías tienen que custodiar la puerta para que la gente no se meta, y aún así algún curioso por ahí logra entrar. Terminan por hacer una serie de paradas a los lados, evitar que la gente llegue a la calle y por fin deciden cambiar al juez de Palos. La orden es que se le entregue a un segundo juez, el letrado Luis Fernando, quien también toma conocimiento del hecho. La encomienda es muy simple, la encomienda es acaben con esto, no hay más. La encomienda tiene como misión buscar una razón de esto y acabarla. Hacen venir nuevamente a Pascualina, que ya no está ahí, pero la hacen venir, la llevan nuevamente a la cocina de los sustos, en donde tanto sobresalto ha tenido, y se le pide que haga algo. Obviamente, en cuanto ella hace algo, se escucha la voz del duende respondiendo. Cuando ella se aleja, sin embargo, la voz del duende sigue escuchándose. Uno de los presentes, uno de los investigadores le pregunta, bueno, ¿y qué quieres? ¿Dinero? No. La respuesta del duende es clara, es una comunicación, está registrada en los archivos de la policía, que cuando aquel perito le pregunta ¿quieres dinero?, el duende responde no. ¿Quieres un trabajo? Y el duende vuelve a responder no. Bueno, hombre, ¿qué quieres? Y la respuesta es no soy hombre. En ese momento obviamente se termina la plática porque se quedan con una sensación de nervios muy fuerte. El asunto es que había muchas personas involucradas. Desde el arquitecto que construyó el edificio, que tuvo que intervenir para ser interrogado y buscar una posible fuente, algunos albañiles que desmontaron, que rompieron. Uno de ellos se llevó un sobresalto porque en el momento en el que le ordenan derrumba toda la parte de la estufa, el tipo se acerca para tomar unas medidas y resulta que cuando está tomando las medidas, el duende le contesta, ¿para qué mides si esto tiene 58 centímetros? El hombre aquel, nervioso, voltea a ver a sus jefes que le dicen que siga. Obviamente los jefes están afuera de la habitación viendo. El tipo vuelve a poner la cinta y entonces el duende le dice, joder, que tiene 15 centímetros ahí. Y prefieren no demolerla. El asunto está en que revisan por todas partes, no hubo una fuente, pero lo que sí había era un problema social. Como ya le digo,
Si bien Zaragoza en aquel entonces todavía dormía tranquila, ya había por ahí algunos rumores, y los vientos de guerra llegarían algún tiempo después, por lo que era importante acabar con el problema. No había forma de demostrar nada, no había forma de señalar a alguien, no había nada. Así es que se emite un dictamen. El dictamen es por demás interesante. El 3 de diciembre de 1934, el juez encargado del caso, el juez municipal del Distrito 3, el letrado Luis Fernando, declararía y establecería su veredicto final. Primero quise oír la misteriosa voz. Las experiencias realizadas demuestran con absoluta claridad que ésta es debida a un fenómeno psíquico que únicamente se produce en determinadas circunstancias. En la cocina de la casa nos encontrábamos la muchacha de servicio de los antiguos inquilinos, 2 testigos y yo. Bajo el punto de vista científico no puede ser más interesante y sugestivo, pues aunque no es el primero que se produce, son muy contados los que se registran en la historia médica. Las actuaciones practicadas serán archivadas hoy por no haberse encontrado a ninguna persona responsable de la falta. El misterioso suceso ha quedado totalmente aclarado. Punto. Se acabó la historia. El problema de se acabó la historia es que, se acabó para ellos, pero el fenómeno no se había ido a ninguna parte. Unos días después del famoso peritaje, la familia Grijalva, que habitaba en el 3er piso, sería transferida al piso 2, en tanto que los Palanzón se iban al piso 3. Una pequeña precaución, usted sabe. El hecho es que Pascualina ya no está. Debido a todos los problemas que había generado el fenómeno y al hecho de que el propio letrado encargado del juicio la hubiera señalado como la causante del fenómeno psíquico, aunque en los primeros peritajes se acreditó que no era ella. La pobre Pascualina terminaría en casa de los padres sin trabajo, porque obviamente era asediada por la prensa, a donde iba la buscaban, y si bien se había determinado que la culpa era de ella por algún extraño fenómeno psíquico, hubo quien dijo que era un excelente ventrílocua, lo cual tampoco quedó muy claro. El hecho es que ya no está ahí. La familia Grijalva ocupa el edificio en este nivel, en el segundo de la derecha. Tienen un pequeño de unos 4 años, otro pequeño de unos 3, Arturo se llamaba el chiquilín. Y los fenómenos continúan. Oh, por supuesto que sí. En ciertas ocasiones el niño platica con el duende. Una noche, el niño está al frente de la estufa platicando alegremente cuando llega su padre y le dice: «Ala, a dormir». Y el niño responde: «Pero que estoy hablando con el duende». «¿Qué duende ni qué nada? ¿Qué tiene ese duende? Pues que está chalao». El duende está chalao, y entonces de pronto el duende le responde: No, chalao no, niño». Y el padre abraza a su hijo y se lo lleva. Por supuesto que pide a la autoridad que vuelva a intervenir, y de nueva cuenta se envía a un investigador que coloca al niño en el lugar y se da cuenta que cuando el niño está, el duende le habla. Así es que la sugerencia, ¿cuál es? Irse a otro lugar. Sin embargo, esto no fue indispensable, porque poco tiempo después, en algún momento de 1935, el duende dejó de hablar por completo. Ya no hubo sonidos extraños, ya no hubo ruidos, ya no hubo nada. Todo volvió a la calma. A una tensa calma, porque apenas algún tiempo después estallaría la Guerra Civil Española, y obviamente no habría más calma. Como fuera, al paso del tiempo, la historia que había sido publicada en tantos periódicos, de la cual incluso se escribió un pequeño libro, ha generado todo tipo de situaciones. El fenómeno en su momento quedó inexplicado. Hoy en día sigue inexplicado. Algún tiempo después, algunos años después, el edificio como tal, que seguía siendo estigmatizado y había perdido buena parte de su valor por el temor del duende, fue demolido en su totalidad, y en el mismo sitio fue construido el edificio que le he presentado al principio, que jocosamente ha sido llamado el edificio Duende, y el café, que en algún tiempo fue el Sports Bar y que fue otra cosa, que ahora es el Café Duende. Las personas que lo han habitado no han dicho nada, pero la memoria queda de aquellos acontecimientos y las preguntas de qué fue lo que ocurrió. ¿Qué rayos hubo ahí? Para algunos parapsicólogos, la clave está en el último mensaje recibido.
Durante las pesquisas realizadas ya con la familia Grijalva y en las últimas intervenciones cuando llevaban al pequeño de 4 años y lo paraban ahí, el duende llegaría un momento en el que diría: «Basta, voy a matarlos a todos, los habitantes de esta maldita casa, a todos los voy a matar». Obviamente generó mucho temor. Días después de aquel acontecimiento, un grupo de investigadores paranormales de la época, psíquicos, médiums, diferentes apelativos que se les daban en la época, intentaron ingresar al inmueble para realizar una sesión espiritista y hablar con el duende. Hay 2 versiones muy encontradas, es difícil saber cuál es la verídica, porque los informes van y vienen y hay 400.000 datos al respecto, pero una versión dice que la sesión espiritista sí se llevó a cabo dentro del edificio. Otros aseguran que la sesión, al no haberse podido obtener el permiso de ingresar al edificio, habría sido llevada a cabo en el edificio contiguo. Lo que es un hecho es que hubo una sesión espiritista y que ésta terminó muy mal. Asunción Jiménez Álvarez, una médium de aquel entonces que fue llevada al edificio, intentaron entrar o en el edificio de junto, lo que fuera, pudo establecer contacto con el duende, asegurando durante aquella sesión que el duende estaba presente, pero muriendo en ese momento. Sí, aunque usted no lo crea, el duende cumplió su palabra. La médium, Asunción Jiménez Álvarez, sufriría un colapso y moriría en ese mismo momento mientras contactaba con el duende. Lógicamente, con todo lo que se sabía del edificio y con el paso del tiempo, no fue exactamente el predilecto de los inquilinos, aunque no hay registro de que se haya repetido nada. Tras haber acabado la vida de esta mujer, el fenómeno se detenía por completo. Así, había transcurrido quizá unos 3 meses durante los cuales los incidentes en aquel edificio de la calle Anselmo Gascón de Gotor número 2 habían traído en jaque a la ciudad. Los fenómenos hasta hoy en día se consideran como un fenómeno no explicado. No se encontró un culpable que hubiera creado aquello, no había instalaciones misteriosas, tenga en cuenta que es 1934, no había cámaras de video, no había controles remotos, no había nada, ni siquiera televisión. Y sin embargo, este misterioso ser sorprendía a propios y ajenos. Por ejemplo, en una de las diligencias de la policía había 12 personas en la habitación, incluido el pequeño Arturo. Cuando alguien comenta no sé qué cosa, el duende desde la hornilla responde: «Somos 13». A lo que uno de los asistentes dice: «Se equivoca, solo somos 12». «¿Y yo qué? Somos 13». Es decir, estaba viendo que había 13 personas. En otra ocasión, que había menos personas, dijo el número exacto de personas. Este fenómeno por sí mismo resulta pertenecer a una categoría de la que hemos hablado, el fenómeno poltergeist. Normalmente atribuido a la presencia de una persona adolescente, tiene 2 vertientes principales. La primera de ellas es el poltergeist psíquico, el poltergeist que pertenece a los fenómenos PK, la psicoquinesis espontánea recurrente, en donde una persona bajo ciertos niveles de estrés genera un fenómeno. Sí, el famoso caso de Rosenheim, en donde una chica estaba harta de estar en una oficina y comenzó a provocar cortocircuitos, fallos eléctricos, apagar equipos. Era, básicamente, un poltergeist PK, psicoquinesis espontánea recurrente. Pero en este caso, el fenómeno quizá pudo haber tenido alguna relación con la presencia de Pascualina, pero resultaba ser muy diferente porque aun cuando Pascualina ya no estaba ahí, el fenómeno continuaba ocurriendo. Y continuaba con plena conciencia del entorno, continuaba con toda conciencia de lo que decía y de lo que se decía dentro de aquellos espacios, lo que revela una cierta inteligencia que ha llevado a considerar este como un poltergeist exótico. Claro está que también hay quienes consideran que fuera un elemental de la naturaleza, lo cual es muy poco probable porque si bien el edificio era recientemente construido, el lugar como tal no. El cuadrante de la ciudad en donde se enclava esta esquina es un cuadrante antiguo. Está lejos de cualquier área verde o de cuerpos de agua. Si bien la ciudad colinda con el río Ebro, este edificio no está cerca. Por lo tanto, no tendría sentido que hubiera un elemental de la naturaleza ahí, alojado en un edificio viejo. Duendes, como tal, es poco probable que fuera. Fenómeno paranormal arraigado ahí, nunca reconoció ser una cierta persona o algo. Nunca reconoció que fuera
como tal un duende, pero sí aclaró: hombre no soy. Las preguntas se han quedado en el tintero, cada vez más lejanas, ahora con más de 80 años de haber ocurrido aquellos acontecimientos. Resulta muy difícil saber con precisión cuáles fueron los hechos y las consecuencias. Algunos aseguran que la familia que habitaba el departamento en realidad era la familia Grijalva. Otros investigadores que han tenido más perspicacia y han ido más allá han descubierto que quienes habitaban eran los Palazón y que los Grijalva habitaban arriba en el tercer piso. Ha habido muchas variantes de esto. Sin embargo, lo que queda claro es que ahí, en 1934, un fenómeno ocurrió de tal magnitud que atrajo la atención internacional, que atrajo la atención de los medios, la atención de la policía, la atención de las autoridades de aquel entonces. Lo que haya sido, no lo podemos saber hoy. Y bueno, después de haber platicado este caso, que se considera el primer expediente X español, en realidad es el segundo. Hubo otro incidente muy similar ocurrido algún tiempo atrás, pero este es el que fue más investigado. Ahora, ¿qué le parece si mandamos algunos saludos y felicitaciones? Comenzamos por Maryam. Maryam Escorcia, una amiga del canal que siempre está en el chat, buena persona, que nos ha enviado unos relatos estupendos, felicita a Adrián Benjamín. Adrián Benjamín es su hijo y cumple el 27 de agosto. Es decir, muy pronto. Le mandamos una cariñosa felicitación. Juan y Alma Márquez, que se encuentran en Carolina del Norte, les mandamos un abrazo. Para nuestra querida Carmen Hanna. Carmen Hanna cumple años el 26 de agosto y también es una persona que nos ha acompañado durante mucho tiempo en el canal, una persona que siempre está colaborando y se lo agradecemos enormemente. Agustina Sena Solís. Ella cumple el 28 de agosto, que también ya es muy pronto, muy cercano, así es que aprovechamos y de una vez le mandamos un fuerte abrazo y le decimos algo. Todo va a estar bien. Solamente tiene que proponérselo usted y hacer que ocurra. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Todo va a estar bien. Para Ekan Soreke, saluda a Diego. Diego presentó el examen de la universidad y le fue muy bien. Así es que va el abrazo para ambos. Es una felicitación a ambos por lograr esto tan importante. Para Carlos Bernal y su hija, que nos acompañan siempre. Celeste Samperio, que nos escucha con su pequeño, que al mismo tiempo que nos escucha a nosotros, también escucha Cuentos de Bandera Blanca, que es el canal para niños que tenemos y que es muy educativo y que les va a encantar. Así es que, si tiene chiquitos, mándelos para allá. Cuentos de Bandera Blanca. Es el otro canal que tenemos. Para Francisco José Soncini, quien está en Córdoba, Argentina, y está con su hija Nerina. Un abrazo para ambos. Para la familia Márquez Peñalosa en Colombia. Eduardo Gómez, de parte de Daniela Torrealba. Ellos cumplen años de casados el día 29. Felicidades. Larga vida. Largo camino juntos. Para JP, que manda saludar a su mamá, la señora Verónica González, que siempre nos acompaña y es fan del programa, lo cual se lo agradecemos enormemente. Un abrazo por allá. Y todavía quedan muchos saludos, si usted me lo permite. Vicky RG y su marido, que nos escuchan en el tráiler que conducen mientras manejan. Hombre, un día de estos les contamos unas historias de camioneros. Flor del Carmen Morales Coyote, muchas gracias por acompañarnos. Noemí Badiola, que está en Uruguay. Lulú y Drope, que están en Venezuela. Yadi Carolina Blanco Hernández, que está en Colombia, en Málaga, en la provincia de Santander, en Colombia. Laura Ulloa es maestra de español y usa nuestros relatos en su clase en Kentucky, en los Estados Unidos. Le mandamos un fuerte abrazo, Laura, y le mandamos también un abrazo a todos sus estudiantes. Felicidades, tienen una gran maestra. Lady Cabrera nos escucha en el microbús de ida al trabajo. La familia Arce Acosta, que está en Guadalajara, en Jalisco, en México, muchas gracias por acompañarnos. Anaí Ramos nos escucha mientras prepara empanadas para vender. La conocemos, Anaí, le mandamos un abrazo y que todo esté muy bien por allá. Siga adelante, va muy bien. Para Isabel Pereira, que está en Uruguay. Patricia Solís y su nieto Leo, de 8 años, que nos acompaña también, pero no olvide también ponerle Cuentos de Bandera Blanca. Le va a gustar, créame. Y a veces es un poquito violento el programa, así es que ojo con lo que se escucha cuando se es tan pequeño. Milagros Azalde, que está en Lima. Para Alina Varela, que lleva muy buenas calificaciones y estudia mientras se acompaña del canal. Ella va a terminar la carrera ya muy pronto, así es que mucho éxito, Alina, mucho éxito.
Un amigo de un canal que se llama Cuéntame una de espantos y su hija Alfonsina nos escuchan desde San Luis Potosí. Nos encanta que amigos, compañeros del YouTube nos acompañen también. A veces vemos por ahí conocidos que echan un vistazo, se los agradecemos mucho. Y les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Muy buenas noches y que descansen en paz.